Capítulo 14. Libertad y seguridad. Principio de legalidad y derechos del privado de libertad. La libertad de circulación y residencia. Sumario. 1. Los derechos del artículo 17 de la Constitución. 2. La libertad personal y la seguridad. 2.1. La libertad personal, concepto y recepción constitucional. 2.2. Límites de la libertad personal. 2.3. Derecho a la seguridad. 2.4. Detención preventiva y prisión provisional. 2.5. Derechos del detenido. 2.6. Habeas corpus, remisión. 3. Los derechos del artículo 25 de la Constitución. 3.1. Principio de legalidad. 3.2. Derechos del privado de libertad. 4. La libertad de circulación y residencia. 4.1. Concepto. 4.2. Titularidad. 4.3. Límites a la libertad de circulación y de residencia. 1. Los derechos y libertades del artículo 17 de la Constitución. Artículo 17c. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. 2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. 3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. 4. Ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional. 2. La libertad personal y la seguridad. 2.1. La libertad personal, concepto y recepción constitucional. El artículo 17.1 CE, como se ha indicado, reconoce que toda persona tiene derecho a la libertad u a la seguridad, frase con la que se inicia este apartado primero del artículo 17 y que no figuraba en el anteproyecto de Constitución y que fue incorporada en el informe de la ponencia BOC de 17 de abril de 1978. El Convenio Europeo de Derechos Humanos reconoce este derecho en su artículo 5, con una muy amplia que comienza proclamando que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad y que nadie puede ser privado de su libertad, salvo en los casos que el mismo precepto establece y conforme siempre a un procedimiento establecido en la ley. Por su parte, el artículo 6 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea consagra igualmente los derechos a la libertad y a la seguridad. La libertad personal es, en nuestra Constitución, un derecho fundamental, pero estrecha conexión con otros principios o derechos como la dignidad de la persona. El sujeto activo del derecho a la libertad es la persona física individual, mientras que el sujeto pasivo directo es el Estado. No es fácil definir la libertad, pero podemos decir que eso representa la esfera de autonomía en la que el sujeto puede adoptar decisiones libres sobre su propia vida y sus objetivos vitales. El problema jurídico, sin embargo, reside en la amplitud del contenido del derecho fundamental, es decir, la delimitación del ámbito de libre decisión que reconozca el ordenamiento jurídico. El Tribunal Constitucional estableció, SCTC 89/1987, 126/1987, 22/1988, 112/1988, 61/1990, 120/1990, de 15 de febrero. Y 137/1990, de 19 de julio, estas dos últimas dictadas en el caso de la alimentación forzosa a presos del Grapo en huelga de hambre, que la libertad constitucionalizada en este apartado primero del artículo 17 es la libertad física, y que, por tanto, la protección de la misma radica en la regulación estricta y garantista de los límites a dicha libertad física, detención, condena o internamientos de otra naturaleza. Los de los menores o los de los incapaces. Así, en la sentencia 89/1987, de 3 de junio, el Tribunal Constitucional entiende que solo tienen carácter de derecho fundamental las manifestaciones de la libertad que expresamente se contengan en la Constitución bajo esta forma jurídica. En el contenido de la libertad personal regulada en el artículo 17.1 de la Constitución, afirma el Tribunal Constitucional que no existe una manifestación de la libre autodeterminación de la persona. 2. En el mismo sentido, la STC 120/1990, de 15 de febrero ya citada, niega que en el contenido esencial del derecho a la libertad contemplado en este apartado 1 del artículo 17c se encuentre recogida una libertad general. Libertad de como autodeterminación, valor superior del que, ordenamiento. Según el alto Jurídico Tribunal, del artículo si se encuentra 1.1c, en lo la cual la excluye de la protección jurisdiccional reforzada y, subsidiariamente, del recurso de amparo. Esta doctrina restrictiva del contenido esencial del derecho a la libertad ha sido confirmada por el Tribunal Constitucional en sus SCTC 19/2023. De 22 de marzo, eutanasia, y 44/2023, de 9 de mayo, interrupción voluntaria del embarazo, en la medida que en la que para la resolución de ambos recursos de inconstitucionalidad, en
Apoyó reconocimiento en el derecho de la libertad individual era fundamental, el tribunal no fundamental a la libertad del artículo 17.1c, sino en el derecho. Art. A la integridad física y moral, art. 15c, en conexión con la dignidad de la persona 10.1c, y el valor libertad, artículo 1.1c. Como en otro momento se expuso, discrepo de esta restrictiva interpretación del Tribunal Constitucional y he defendido que el apartado primero del artículo 17c encierra en su contenido esencial un concepto de libertad como autodeterminación física, lo cual no se traduce automáticamente en una correlativa obligación de los poderes públicos de convertir en derechos de prestación cualquier posible opción libre del sujeto, pero sí en la obligación de no perturbar dichas decisiones libres ni de recortarlas, ni restringirlas, ni hacerlas especialmente costosas, en la medida en la que no interfieran, perturben o violen otros derechos constitucionales, es decir, aplicando las mismas reglas que nos permiten interpretar y hacer compatibles el conjunto de los derechos constitucionales. La Constitución española ha incorporado en su artículo 17.1 una redacción semejante a la que en ocasiones se recoge en los textos internacionales, y en otras constituciones 755 que han reconocido a la persona un ámbito de autodeterminación per que le permite actuar sin injerencias de los poderes públicos, garantizándose de manera expresa que los límites de la libertad, es especial, la detención y, en su caso, la prisión, no se realizarán de manera abusiva ni arbitraria. Se trata, pues, de una libertad negativa que impide las acciones de los poderes públicos perturbadoras de ese ámbito de autonomía personal. Como toda manifestación de la libertad entrañaba una opción, posibilidad o potencialidad para ordenar la propia vida individual o social de su beneficiario, lo que inexcusablemente implica la autodeterminación física del sujeto. Así, puede afirmarse, que efectivamente el artículo 17 de la Constitución espafiola contempla el aspecto más tangible de la libertad, el que por esto se ha denominado libertad física. 57. El propio Tribunal Constitucional, en su STC 341/1993, de 18 de noviembre, entiende que en el concepto de libertad del artículo 17 se encuentra la libertad de orientar la propia acción, aunque, como ya dijimos, niega el tribunal que en ella se encuentre una libertad general de actuación o una libertad general de autodeterminación. Puede afirmarse, pues que el concepto constitucional de libertad personal no está aún totalmente cerrado, que algunos supuestos no han sido contemplados por el tribunal, pero que no han sido argumentados por las partes, ya sean recursos de inconstitución, como en recursos de amparo y que todavía hay vías por explorar. Doctrinalmente, en línea con la doctrina constitucional, se ha interpretado el derecho a la libertad casi exclusivamente en relación con la prohibición de detención arbitraria. Esta restricción del concepto de libertad no se desprende ni de la literalidad del precepto constitucional ni de una interpretación sistemática del mismo respecto a otros preceptos constitucionales, aunque, como ya se ha señalado, las SCTC 19/2023 y 44/2023 han mantenido la tesis de un contenido esencial y restringido del derecho a la libertad personal. En la Constitución española puede defenderse la existencia del derecho a la libertad como derecho a autonomía que, en principio, postula la no injerencia de los poderes públicos en la esfera de autonomía personal 758. De esta manera, la función que la Constitución asigna a este derecho adopta una doble faz. Por un lado, se no y tutela un ámbito de autonomía que no puede ser vulnerado y que se configura o un verdadero derecho público subjetivo y, por otro lado, se establece la obligación de los poderes públicos de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivo dicho derecho. 5 grados, art. 9, 2. 2.2. Límites de la libertad personal. El mismo apartado primero del mencionado artículo 17 establece el marco único en el que deben regularse los límites a la libertad personal. Observando lo establecido en el mismo artículo 17, con directa alusión a los apartados 2, detención preventiva, 3, información de la detención y de los derechos que asisten al detenido y 4, habeas corpus y b, en los casos y en las formas previstas en la ley, lo cual no representa constitucionalmente que el legislador pueda, libre de todo vínculo, establecer cuáles quiera privaciones de libertad. El Tribunal Constitucional, STC 341/1993, de 18 de noviembre, ha establecido, en este sentido, que el legislador no puede configurar supuestos de privación de libertad que no correspondan a la finalidad de protección de derechos, bienes o valores constitucionalmente reconocidos, o que por su grado de indeterminación crearan inseguridad o incertidumbre insuperable sobre su modo de aplicación efectiva y tampoco podría incumbir en falta de proporcionalidad. Esta doctrina de jurisprudencial obliga a fundamentar cualquier restricción o priva libertad en estos criterios: protección de derechos, bienes o valores constitucionalmente, limitación, reconocidos y criterio de proporcionalidad entre el fin perseguido y la /2015 del 30. Derecho de impuesta
En este sentido, cabe recordar que la Ley Orgánica Marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica L10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal incluyó, en el artículo 35, la prisión permanente revisable, como una de las penas privativas de libertad, junto con la prisión, la localiza, penanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. El artículo 36 establece que la pena de prisión permanente será revisada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92, el cual, a su vez, dice que el tribunal acordará la suspensión de la ejecución de la pena de prisión permanente revisable cuando cúmplanse los siguientes requisitos. A. Que el penado haya cumplido 25 años de su condena, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 78 bis para los casos regulados en el mismo. H. Que se encuentre clasificado en tercer grado. C. Que el tribunal, a la vista de la personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por una reiteración en el delito, su conducta durante el cumplimiento de la pena, sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas, pueda fundar, previa valoración de los informes de evolución remitidos por el centro penitenciario por aquellos especialistas que el propio tribunal determine, la existencia de un pronóstico favorable de reinserción social. En el caso de que el penado lo hubiera sido por varios delitos, el examen de los requisitos a que se refiere la letra C se realizará valorando en su conjunto todos los delitos cometidos. El tribunal resolverá sobre la suspensión de la pena de prisión permanente revisable tras un procedimiento oral contradictorio en el que intervendrán el Ministerio Fiscal y el penado, asistido por su abogado. La inclusión de la prisión permanente revisable en el Código Penal ha suscitado opiniones encontradas en la doctrina y se ha esgrimido también razones por las que dicha privación de libertad podría resultar inconstitucional. Contra esta reforma del Código Penal que introdujo la pena de prisión permanente revisable se interpuso recurso de inconstitucional 760, que fue resuelto por el Tribunal Constitucional en su STC 1692021, de 6 de octubre. Los recurrentes alegaban que la prisión permanente revisable vulneraba 4 artículos de la Constitución, en concreto el 15.1, que prohíbe penas inhumanas, el 17, que regula el principio de proporcionalidad, el 25.1, por la posibilidad de que la pena se prolongue hasta la muerte del reo, y el 25.2, al restringir el mandato constitucional de posibilitar la reinserción. El Tribunal Constitucional, en una sentencia interpretativa, en la que el tribunal indica expresamente en qué sentido debe interpretarse la norma impugnada para que sea compatible con la Constitución, declaró que el art. 92.3, párrafo tercero, del Código Penal no es inconstitucional siempre que se interprete en el sentido establecido en el fundamento jurídico 9. Es inconstitucional siempre que declarar que el art. 92.4 del Código Penal no y es ahí se interprete en el sentido establecido en el fundamento jurídico 9. 62. El FJ 9, apartado B, se refería a los presupuestos y efectos de la revocación de la suspensión condicional. Recuerda al tribunal su doctrina sobre el principio de observación de la ley, STC 24/2004, de 24 de febrero, de manera que solo cabe declarar la inconstitucionalidad de aquellos preceptos, cuya incompatibilidad con la Constitución resulta indudable por ser imposible llevar a cabo una interpretación conforme a la misma 63 y sobre la posibilidad de dictar sentencias interpretativas, a través las cuales se declare que un determinado texto no es inconstitucional si se entienda de una determinada manera. Así lo hace el Tribunal Constitucional en los dos citados, art. 92.3 párrafo tercero y artículo 92.4 del Código Penal, aportando los criterios para la interpretación conforme a la Constitución de dichos preceptos. El Tribunal Constitucional desestimó el resto de las pretensiones de los recurrentes. 2.3. Derecho a la seguridad. La seguridad consagrada en el citado artículo 17.1c es la seguridad personal que se manifiesta en el derecho de la persona a no soportar perturbaciones procedentes de cualquier medida gubernativa o policial u otras similares que alteren su tranquilidad personal. STC 126/1987, de 16 de julio. En esta sentencia, el Tribunal Constitucional resolvió un número muy amplio de cuestiones de inconstitucionalidad acumuladas y, respecto de la seguridad contenida en el artículo 17.1c, afirmó que, como en repetidas ocasiones ha declarado este tribunal, el derecho que consagra el artículo 17c es un derecho a la seguridad personal y, por consiguiente, a la ausencia de perturbaciones procedentes de medidas de detención o otras similares que puedan restringir la libertad personal o ponerla en peligro, no pudiendo entender referida a la seguridad jurídica que alude el artículo 9.3c. La seguridad personal regulada en este precepto constitucional es, como sucede con la libertad personal, un derecho de prestación que obliga a los poderes públicos a adoptar las medidas precisas y las políticas de seguridad ciudadana necesarias para garantizar este derecho a toda la población. Como derecho de carácter personal le corresponde tanto a los nacionales como a los extranjeros. Tal y como venimos definiendo este derecho, como derecho personal, no les correspondería a las personas seguridad de los bienes y jurídicas, solo si el concepto de seguridad se amplía a las propiedades podría extenderse la titularidad también a las personas jurídicas. En la STC 109/1987, de 29 de junio, el Tribunal Constitucional afirma que la seguridad regulada en el artículo 17.1c
no es la seguridad jurídica contemplada en el artículo 9.3c, como 011 de los principios esenciales del ordenamiento jurídico, distinguiendo así claramente entre la seguridad jurídica como principio de derecho y la seguridad personal en los términos expuestos en este apartado. 2.4. Detención preventiva y prisión provisional. El apartado 2 del artículo 17 que venimos citando, establece que la detención preventiva no puede durar más tiempo del estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, este enlazo no podrá ser superior a 72 horas, cumplido el cual el detenido deberá ser puesto en libertad a disposición de la autoridad judicial. En el capítulo dedicado a la suspensión individual de derechos, al que nos remitimos, ya analizamos la provisión excepcional que permitía ampliar este plazo respecto de personas concretas cuando se dieran las circunstancias extraordinarias a las que alude el artículo 55.12. Esta puesta a disposición judicial no implica siempre y en todo caso la presencia física del detenido ante el juez, sino que basta para que se cumpla el requisito constitucional que el detenido quede bajo el control y la decisión del órgano judicial, tal y como señaló el Tribunal Constitucional en su STC 21/1997 de 10 de febrero. A. Detención preventiva. El artículo 489 de la LSR establece que ningún español ni extranjero podrá ser detenido sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban. En España la detención puede ser judicial, arts. 420, 487, 494, 684. LS, de los cuerpos de seguridad, 492 LSR, y también puede ordenar la detención preventiva al Ministerio Fiscal. Artículo 5.12 OMF, incluso, puede detener cualquier persona, arts. 490 y 491 LSR. En cuanto al plazo de esta detención preventiva del artículo 17.12, deben tenerse como plazo máximo, pudiendo el legislador ordinario modular dentro de este plazo máximo el tiempo concreto. Al respecto, el artículo 496 de la LSR establece que el particular, autoridad o agente de policía judicial que detuviera a una persona en virtud de lo dispuesto en los precedentes artículos deberá ponerla en libertad o entregarla al juez más próximo al lugar en que hubiera hecho la detención dentro de las 24 horas siguientes al acto de la misma. Si se produce alguna demora en este plazo puede incurrirse en la responsabilidad que establece el Código Penal. Este mismo punto, el 520.1 LSR, tras afirmar que la detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en persona, reputación y patrimonio, establece que la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, dentro de los plazos establecidos en presente ley y, en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, el detenido era ser puesto en libertad a disposición de la autoridad judicial. La obligación de respetar este plazo constitucional de 72 horas ha sido confirmada por el Tribunal Constitucional en abundante jurisprudencia, entre otras muchas, STC 341/1993, de 18 de noviembre. Relación con el art. 384 bis para los casos incluidos en el artículo 55.c, en relación LS, que se refiere a delitos cometidos por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes. El artículo 520 bis, 64 estalón establece un plazo de 72 horas, prorrogables, con autorización judicial, por otras 48 horas como máximo, STC 199/1987. Debemos, por otro lado, distinguir esta privación de libertad, a un provisional con la necesaria presencia física de una persona en dependencias policiales para la analítica de una diligencia por el tiempo estrictamente necesario para llevarla a efecto según establecieron las SCTC 107/1985. De 7 de octubre y 22/1988, de 18 de febrero. B. Prisión provisional. De otra parte, la prisión provisional, contemplada en el artículo 17.4c, se refiere a la privación de libertad, también provisional, pero de carácter más estable de ámbito temporal mayor que la detención a la que hemos hecho alusión. Es una medida cautelar y constitucionalmente tiene carácter excepcional en tanto supone una privación de libertad que no tiene como fin la simple averiguación de los hechos o la realización de diligencias, pero tampoco responde al cumplimiento de una condena. El apartado 4, del artículo 17, se remite a la ley para la determinación del plazo máximo de duración de la prisión provisional, mandato que se ha cumplido en el artículo 504 LSR. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha variado en orden a la prisión provisional. Primeramente, solicitaba una motivación judicial adecuada que se traducía, en la práctica, como se plasmó en la STC 3/1992, de 13 de enero, en que se manifestara menor que las razones de entre las legalmente previstas, que fundamentaban la decisión judicial, con carácter restrictivo, de tal manera que se llegó a configurar una suerte de derecho fundamental mayor que el detenido a no estar en prisión provisional más tiempo es razonable, STC 206/1991, de 30 de octubre. Tal posición venía a determinar que el mandato del artículo 17.4c no era un mandato en blanco ni, por otro lado, la remisión a la ley suponía un ámbito de mera configuración legal. Por tanto, la expresión constitucional encerraba un contenido que debía ser tutelado legalmente, SSTC 8/1990, de 18 de enero y 206/1991.
El Tribunal Constitucional ha determinado los requisitos básicos que determinan la legitimidad o ilegitimidad constitucional de la medida de prisión provisional, STC 44/1997, de 10 de marzo UA, en relación con el sustento jurídico de la adopción de la medida de prisión provisional, además de su legalidad, arts. 17.1 y 174c. La legitimidad constitucional de la prisión provisional exige que su configuración y su aplicación tengan, como presupuesto, la existencia de indicios racionales de la comisión de una acción delictiva, STC 128/1995, de 26 de julio, y como objetivo, la constitucionalmente legítimos y consecución de fines congruentes con la naturaleza de la B. Medida, STC 62/1996, de 16 de abril, FJ 5. Las resoluciones judiciales relativas a la adopción y al miento de la mantén y prisión 41/1982, de 2 de provisional deben ser motivadas, SCT 6 julio, 56/1987, de 14 de mayo, 3/1992, de 13 de enero, ESI 128/1995, de 26 de julio, para considerar que la motivación lado, razonable, de esta debe ser el resultado de la ponderación, por una libertad de la persona y de su presunción de inocencia, con la evitación de hechos delictivos, por otro, la prisión provisional debe ser siempre una medida excepcional, subsidiaria, provisional y proporcionada a la consecución de los fines que, constitucionalmente la justifican y delimitan. STC 128/1995, FJ 3. Así, pues, en la STC 128/1995, de 26 de julio, se exige que la prisión provisional responda a un fin constitucionalmente legítimo, lo que añade un elemento más a los requisitos que se exigían por el Tribunal Constitucional, para considerar que la prisión provisional no vulneraba el derecho fundamental a la libertad. Art. 17.1c. Esta posición doctrinal se reitera en la STC 47/2000, de 17 de febrero, en la que el Tribunal Constitucional confirma que la corrección constitucional de la prisión provisional obliga a concebirla, tanto en su adopción como en su mantenimiento, como una medida estrictamente necesaria, de aplicación subsidiaria, provisional y proporcio. Nada a los fines que constitucionalmente la justifican y delimitan. FJ 9. La prisión provisional frecuentemente está en conexión con el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, reconocido en el artículo 24.12, lo cual motiva, como ha señalado reiteradamente el Tribunal Constitucional 765, que los poderes públicos se extremen las cautelas para que el sujeto no permanezca en la situación de prisión provisional más tiempo del estrictamente necesario, lo cual implica, a su vez, adoptar a las medidas necesarias para que el proceso no incurra en indebida dilación proscrita por la Constitución. Esta misma exigencia ha sido defendida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en varias de sus sentencias 66. 2.5 Derechos del detenido. Apartado 3 del artículo 17c consagra los derechos del detenido que tienen su fundamento constitucional en el derecho a la presunción de inocencia, reconocida ahí. Artículo 17.3 reconoce los siguientes derechos del detenido. Artículo 24c. El citado artículo nido. A. Derecho a ser informado, de forma inmediata y de manera que le sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención. No fija la Consti para que el detenido reciba esta información, pero sí señala un plazo para este artículo 17.3 que este trámite se realizará de forma inmediata. La exigencia de que la información al detenido le sea comprensible obliga a los poderes públicos a dotar de medios a los agentes que deban cumplir con este requisito constitucional, ya sea preciso un intérprete o una persona que conozca el lenguaje de los signos en el caso de un detenido sordo. B. Derecho a no declarar. El detenido no está obligado a declarar ni siquiera. En el caso de que declare, está obligado a decir la verdad si es investigado. Tal obligación sí existe en el caso de los testigos que no pueden faltar a la verdad si no quieren verse imputados por el delito de falso testimonio. El detenido no está obligado a declararse culpable y puede declarar parcialmente, no contando alguna o algunas de las preguntas que le formulen, o a manifestar que solo declarará ante el juez. C. Derecho a la asistencia de abogado en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que establezca ley arts. 520523 y 527 LSR. 8. La relación con el abogado defensor no podrá impedírsele mientras estuviera en comunicación. El artículo 17.3c reconoce el derecho de asistencia letrada al detenido en las diligencias policiales y judiciales como una de las garantías del derecho a la libertad protegida por el número 1 del propio artículo, mientras que el art. 24.12 lo hace en el marco de la tutela judicial efectiva con el significado de garantía del proceso debido, especialmente, del penal, SCTC 21/1981 y 48/1982, y, por tanto, en relación con el acusado, o menor que es imputado. STC 196/1987, de 11 de diciembre, esta última sentencia entendió compatible con la Constitución que, en el caso de que el detenido esté incomunicado,
La ley puede disponer que se le nombre un abogado de oficio, 69, restringiendo su capacidad de nombrarlo para garantizar las diligencias que se estén realizando y que han determinado la incomunicación del detenido. D. Derecho a ser visitado por un ministro de su religión, por un médico, por sus parientes o personas con quienes esté en relación de intereses, o por las que puedan darle sus consejos, deberá permitírsele con las condiciones prescritas en el reglamento de cárceles, siempre que no afecte al secreto y éxito del sumario, art. 523 LSR. 2.6. Habeas corpus. El apartado 4 del artículo 17c remite a una ley la regulación del procedimiento de habeas corpus para la tutela de la libertad personal. El habeas corpus es un procedimiento exclusivamente de garantía de la libertad personal, no alcanza, por tanto, a otros derechos y libertades. El procedimiento de habeas corpus tiene su origen en el Habeas Corpus Amendment Act inglés aprobada en 1679 y reformada en 1816. La Constitución española ha recogido esta garantía en el citado artículo 17.4, desarrollado en la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, uladora del habeas corpus, LHC. El procedimiento de habeas corpus permite solicitar al juez o tribunal competent que lleve a su presencia a una persona detenida, para lo cual el órgano judicial puede instar a la autoridad policial la puesta a disposición del detenido. En la exposición de motivos que precede al texto de la ley de 1984, se manifiesta que la ley está presidida por una pretensión de universalidad, lo cual significa que el procedimiento de habeas corpus que regula alcanza no solo a los supuestos de detención ilegal, ya se produzca la detención contra lo legalmente establecido ya sea porque tenga lugar sin cobertura jurídica, sino también a las detenciones que, aun ajustándose originariamente a la legalidad, se mantengan o prolonguen ilegalmente o tengan lugar en condiciones ilegales, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la ley de habeas corpus. Se consideran personas ilegalmente detenidas las siguientes: a. Las que hubieran sido detenidas por una autoridad, agente, funcionario público particular, sin que concurran los supuestos legales, o sin haberse cumplido las formalidades prevenidas y requisitos exigidos por las leyes. b. Las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar, las que lo estuvieren por plazo cero superior al señalado por las leyes y, transcurrido el mismo, no fuesen puestas en libertad a disposición del juez más próximo al lugar de la detención. d. Las privadas de libertad a quienes no sean respetados los derechos que la Constitución y las leyes procesales garantizan a toda persona detenida. Pueden instar el procedimiento de habeas corpus, el interesado privado de libertad, su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad, descendientes, ascendientes, hermanos y, en su caso, respecto de los menores y personas incapaces, sus representantes legales. El Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo y el juez competente, de oficio. El procedimiento para solicitar el habeas corpus puede iniciarse oficio a instancia de parte legitimada. Si se inicia de esta segunda manera, procede a hacerlo por medio de escrito o comparecencia, no siendo preceptiva la intervención de abogado y procurador. En el escrito o comparecencia deberán constar, art. 4, el nombre y circunstancias personales del solicitante y de la persona a la que se solicita el amparo judicial regulado en esta ley. El lugar en que se halle el privado de libertad, autoridad o persona. Vaya cuya custodia se encuentre, si fueren conocidos, y todas aquellas otras si hay circunstancias que pudieran resultar relevantes. El motivo concreto por el que se solicita el habeas corpus. Promovida la solicitud de habeas corpus, el juez examinará la concurrencia de los requisitos para su tramitación y dará traslado de la misma al Ministerio Fiscal. Seguidamente, mediante auto, acordará la incoación del procedimiento, o, en su caso, dingará la solicitud por ser esta improcedente. DAIC 0 auto se notificará, en todo caso, al Ministerio Fiscal, contra la resolución que en uno u otro caso se adopte, no cabrá recurso alguno. En el auto de incoación el juez ordenará a la autoridad o persona bajo la cual se encuentre el privado de libertad, que la ponga de manifiesto ante él, sin pretexto ni demora alguna o se constituirá en el lugar donde aquella se encuentre, art. 6. Antes de dictar resolución, oirá el juez a la persona privada de libertad o, en su caso, a su representante legal y abogado, si lo hubiera designado, así como al Ministerio Fiscal. El juez oirá también a la autoridad, agentes, funcionario público o representante de la institución o persona que hubiere ordenado o practicado la detención o internamiento y, en todo caso, aquella bajo cuya custodia se encontrase la persona privada de libertad a los que trasladará también las declaraciones del privado de libertad. En este momento procesal, el juez admitirá, si lo estima procedente, las pruebas que aporten las personas a que se refiere el párrafo anterior y las que propongan que puedan practicarse en el acto. La característica más notable de esta institución de garantía es la rapidez con que se completa el procedimiento, ya que, en el plazo de 24 horas, contadas desde que se ha dictado el auto de incoación, el juez practicará todas las actuaciones requeridas en el artículo y de la LHC y dictará la resolución que proceda, que consistirá en una de las siguientes: a. 8 LHC. 1. Si estima que no se da ninguna de las circunstancias previstas en la ley, acordará el archivo de las actuaciones, declarando ser conforme a derecho la privación de libertad y las circunstancias en que se está realizando. 2. Si estima que concurren alguna de las circunstancias previstas en la ley, se acordará en el acto alguna de las siguientes medidas: la puesta en libertad del privado esta, si lo fue ilegalmente; que continúe la situación de privación de libertad de acuerdo con las disposiciones legales aplicables al caso, pero, si lo considerase necesario, en establecimiento distinto, o bajo la custodia de personas distintas de las que hasta entonces la detentaban;
que la persona privada de libertad sea puesta inmediatamente a disposición judicial, si ya hubiere transcurrido el plazo legalmente establecido para su detención. Concluidas las actuaciones tendentes a la tutela de la libertad personal del afectado, el juez deducirá testimonio para la persecución y castigo de los delitos que han podido cometerse por quienes hubieran ordenado la detención o tenido bajo su custodia a la persona privada de libertad. En los casos de delito de denuncia falsa o simulación de delito se procederá a las acciones pertinentes al efecto de determinar las responsabilidades penales correspondientes. De otra parte, si el juez apreciara temeridad o mala fe por parte del solicitante del habeas corpus, este será condenado al nago de las costas del procedimiento, si, por el contrario, no hubiera lugar a apreciar mala fe o temeridad, las costas se declararán de oficio, art. 9 LHC. 3. Los derechos del artículo 25 de la Constitución. Artículo 25c. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. 2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la seguridad social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. 3. La administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidia, impliquen privación de libertad. El artículo 25 de la Constitución incorpora, por un lado, el principio de legalidad respecto de los delitos, faltas o infracciones administrativas, art. 25, 1c, y, por otro, los derechos de los privados de libertad, artículo 25.2c, y la prohibición de que la administración civil imponga sanciones que puedan implicar privación de libertad. Así el artículo 25 incorpora una doble garantía, la primera de orden material y de alcance absoluto que se traduce en la imperiosa necesidad de predeterminación normativa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes, y la segunda, de carácter formal, se refiere al rango necesario de las normas tipificadoras de las conductas reguladoras de las sanciones. 770. El Convenio Europeo de Derechos Humanos consagra el principio de legalidad en su artículo 7. No hay pena sin ley, que dispone: 1. Nadie podrá ser condenado por una acción u omisión que, en el momento en fue cometida, constituya una infracción según el derecho nacional o internacional. Asimismo, o no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento infracción fue cometida. 2. El presente artículo no impedirá el emoticono cara guiñando o la condena de una persona culpable de una acción o de una omisión que, en el momento de su comisión, constituya delito según los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Esta previsión y la interpretación del Tribunal Euro han coadyuvado a la propia interpretación que sobre dicho principio se ha realizado en los Estados nacionales, entre ellos España, que son parte en el Convenio Europeo. También la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reúne esta materia, en su artículo 49, principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas, con una redacción casi idéntica a la contenida en el artículo 7 del Convenio Europeo citado anteriormente, aunque la Carta incluye un apartado 3, en el que se establece la obligación de proporcionalidad de las penas en relación con 771 la infracción cometida. 3.1. El principio de legalidad. El principio de legalidad consagrado en el artículo 25, 1c, goza de la reserva de ley orgánica en los supuestos en los que esté afectada la libertad personal y el propio desarrollo del artículo 25, por aplicación de lo establecido en el artículo 81.1c, que determina que el desarrollo de los derechos fundamentales se hará mediante ley orgánica. En otros supuestos, la mención a la reserva de ley contenida en el artículo 25.1c puede verse cumplida también con la aprobación de una norma con rango de ley, ley ordinaria, decretos legislativos y los decretos leyes, SCTC 29/1982 y 3/1988. 3.2. Derechos del privado de libertad. Como señalamos anteriormente, el artículo 25.2c declara que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad deben estar orientadas a la reeducación y reinserción social. Este precepto prohíbe, además, los trabajos forzados. La reinserción social del penado debe presidir la política penitenciaria. Según ha afirmado el Tribunal Constitucional, el artículo 25.2c no confiere un derecho amparable que condicione la existencia misma de la pena. La reinserción, auto, de 10 de julio de 1985, por otro lado, la reinserción y la reeducación se refieren al sistema penitenciario en su conjunto y no puede aplicarse a una sanción administrativa, STC 190/1987, de ley de diciembre. La situación de privación de libertad no restringe los derechos fundamentales recogidos por la Constitución española, salvo que la sentencia condenatoria prevea expresamente la limitación de alguno de ellos, o se deriven del sentido de la pena o de la aplicación de la ley penitenciaria. Especialmente discutido fueron las previsiones sobre los derechos de los privados de libertad a un trabajo remunerado,
a los beneficios correspondientes derivados de la afiliación a la seguridad social, al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. Por la ubicación de estos derechos en el artículo 25c, cabía deducirme gozaban de naturaleza jurídica de derechos fundamentales, máximamente tutelados, naturaleza de la que no gozan estos mismos derechos cuando se aplican al resto de los ciudadanos no sometidos a privación de libertad. Recordemos que el derecho deber de trabajar está regulado en el artículo 35, en el capítulo primero, del título I, el derecho al libre desarrollo personal, en el artículo 10.1, en título I, en ambos casos yera de la sección 1, del capítulo segundo que contiene los derechos fundamentales, y la obligación de los poderes públicos de mantener un régimen de seguridad social en el artículo 41, mientras que el acceso a la cultura se regula en el artículo 44c, ambos en el capítulo I, dedicado a los principios de política social y economía. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha confirmado que no todo el contenido de este artículo 25c tiene naturaleza de derecho fundamental, lo que ha permitido excepción tal carácter las previsiones aludidas anteriormente relativas al privado de libertad. Igualmente, relevante ha sido el problema del cómputo de la pena en relación con los beneficios penitenciarios. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha planteado en diversas ocasiones este asunto, dictando algunas resoluciones discrepantes. Por un lado, en la sentencia de la Gran Sala del TED, en el caso Cacarizú Chipre, de 12 de febrero de 2008, el tribunal consideró que no hubo violación del artículo 7 del convenio por la imposición retroactiva de una pena más fuerte que la impuesta inicialmente y por los cambios de los textos penitenciarios, excluyendo para todos los condenados a la reclusión perpetua la posibilidad de una remisión de la pena. De igual manera en el caso Grabau Italia, de 10 de octubre de 2003, el Tribunal Europeo tampoco constató violación del artículo 7 del convenio por el cumplimiento de una privación de libertad superior a la que hubiera correspondido en razón de la aplicación de determinados beneficios penitenciarios y, argumentaba entonces el tribunal, que tal cosa concernía a la ejecución de la pena y no propiamente a la pena en sí misma. A pesar de estos precedentes, en la sentencia de la sección tercera del TED, caso del Río Prado, España, de 10 de julio de 2012, el tribunal consideró que la aplicación de la denominada doctrina Parot, establecida por el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Español, por mayoría de 12 votos frente a 3 votos y que fue confirmada por el Tribunal Constitucional, violaba los artículos 5 y 7 del convenio. La sentencia del Tribunal Supremo, de 26 de febrero de 2006, determinaba que los beneficios penitenciarios, existentes en la legislación penal española del 973, debían aplicarse a cada una de las sentencias de privación de libertad que se hubieran dictado contra una misma persona y no al límite máximo de cumplimiento de dichas penas, es decir, a 30 años. Con esta doctrina, se alargaba el periodo de privación de Y. Esta interpretación se basaba en que no puede tratarse de igual manera libertad y autor de un solo delito, castigado con 30 años, que al que acumulaba varias sentencias humanos de julio de 2012 se rompió la propia línea jurisprudencial mantenida por este tribunal y se condenó a España por violación del artículo 5 y 7 del Convenio Europeo. 4. La libertad de circulación y residencia. Artículo 19c. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. 4.1. Concepto. El artículo 19 de la Constitución regula las libertades de residencia y circulación, que, como se fía la PJ González Trevijano, han ido progresivamente emancipándose de un genérico concepto de libertad personal, por un lado, y de las libertades de SEO. Comercio e industria, por otro. Las libertades de circulación y residencia reconocen al ciudadano la potestad de circular, residir y establecerse, ya sea transitoria o establemente en cualquier parte del territorio nacional, sin más limitaciones que las previstas en términos generales por la ley. Límites que se refieren genéricamente, como se menciona después, a razón de sanidad y seguridad pública, con exclusión expresa de cualquier tipo de motivaciones políticas. Para Rodríguez Díaz el artículo 19c reconoce 3 derechos distintos. A. El derecho a elegir libremente la residencia. B. El derecho a entrar y salir libremente de España. Y C. El derecho a circular libremente por el territorio nacional. La libertad de circulación representa la libertad de movimientos dentro de una ámbito geográfico concreto, el territorio nacional. La libertad de residencia, por su PI, comprende el lugar donde una persona se asienta establemente y donde desarrolla sus relaciones vitales. Esta libertad, para algunos autores, comprende la opción del sujeto acerca de la fijación de la residencia, su mantenimiento y cambio, aunque para otros, la elección de residencia es un derecho autónomo dentro del artículo 19c. La configuración constitucional de las libertades de circulación y residencia no coincide conceptualmente con la definición de domicilio civil, ni con lo que represe la libertad de circulación de mercancías o de trabajadores. A libertad de circulación y residencia. El artículo 19.1 se establece que los españoles tienen derecho a elegir libre su residencia, lo cual significa el derecho a elegir la área y localización del propio residencia, dentro del respeto a la ley. Este derecho implica la posibilidad de lugar de fijar la residencia que cada persona estime y la movilidad para trasladarse a otra residencia,
La libertad de residencia quedó sustancialmente afectada por el Real Decreto 463-2022 de 14 de marzo que declaró el estado de alarma por la COVID-19, ya que el artículo 7.1, al establecer la limitación de la libertad de circulación, salvo para las actividades expresamente exceptuadas en el artículo 7.1, limitó igualmente la libertad de idencia. Va que la única movilidad autorizada era el retorno al lugar de residencia habitual. Art. 7.1 de el Tribunal Constitucional, en la STC 148-2021, considera que las medidas adoptadas por el Real Decreto 463-2020, al limitar la circulación y resnecto de la residencia, posibilitar únicamente como excepción el retorno al lugar de residencia habitual mayor que impidieron el derecho a trasladar o modificar el lugar de residencia habitual, lo que constituyó, a juicio del Tribunal Constitucional, una privación o cesación de la libertad de residencia en conexión con la libertad de circulación, por lo que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional este precepto, entre otros. B. Libertad de circulación y residencia y pena de alejamiento. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre estos derechos en su sentencia. CIA 115-2010, de 24 de noviembre, que resolvió varias cuestiones de inconstitucionalidad sobre la redacción del artículo 57.2 del Código Penal 772. Las cuestiones de constitucionalidad se referían a la imposición obligatoria en este precepto 57.2 CP. La expresión, en concreto, era, se acordará, en todo caso, de la pena de prohibición de aproximación a la víctima, también denominada en el lenguaje forense pena de alejamiento, y de la suspensión del derecho de visita respecto de los hijos, sin atender a los presupuestos de gravedad y peligrosidad establecidos como criterios generales. En el art. 57.1 CP, prescindiendo de la solicitud de deseo de la víctima y demás familiares, y con independencia de la existencia de una amenaza real o potencial a su integridad. De esa reacción vinculante para el juez podía originar trastornos y molestias en los TOC que se venían forzados a modificar sus decisiones vitales en orden a fijar su encia. El tribunal rechaza los argumentos esgrimidos en las cuestiones de constitucionalidad y confirma la adecuación de las medidas contempladas en el artículo 57.2, entendiendo que la particular relevancia de los BIE, así como la circunstancia de que las agresiones descritas por CP a la Constitución, el artículo 57.2 CP se hagan acreedoras de un mayor desvalor para el legislador los jurídicos afectados, penal, así. Determina que sea asimismo mayor la contribución de la medida que este precepto contiene a la protección de los fines que con ella se persiguen. De igual modo, concluye el Tribunal Constitucional que la especial intensidad de la restricción de principios u derechos que resultan afectados negativamente por dicha medida se hoy responde con el alcance, asimismo considerable, de las exigencias que se derivan de los principios a los que sirve. C. Libertad de residencia y no discriminación. De otra parte, la residencia no puede ser motivo de discriminación. Así lo lee señalado el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia. Por ejemplo, en la STU 5-2007, de 15 de enero, el Tribunal Constitucional otorga el amparo a unas profesoras españolas que trabajaban para el consulado italiano y que percibían un menor salario que los profesores italianos a los que se abonaba una cantidad en relación con la residencia. D. Libertad de circulación y seguridad ciudadana. Como sucede con el resto de los derechos y libertades constitucionalizados, las libertades del artículo 19c tienen límites, en este caso, están en estrecha relación con la seguridad ciudadana. En este sentido, la Ley 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, ha incluido, en su artículo 17 medidas de restricción del tránsito y controles en las vías públicas y habilitado a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad que, menor que podrán limitar o restringir la circulación o permanencia en vías o lugares públicos y establecer zonas de seguridad en supuestos de alteración de la seguridad ciudadana o de la pacífica convivencia, o cuando existan indicios racionales de que pueda producirse dicha alteración, por el tiempo imprescindible para su mantenimiento o restablecimiento. También les habilita esta ley orgánica para ocupar preventivamente los efectos o instrumentos susceptibles de ser utilizados para acciones ilegales, dándoles el destino que legalmente proceda. Artículo 17.1. Este mismo artículo 17, en su apartado 2, establece que para la prevención de delitos de especial gravedad o generadores de alarma social, así como para el descubrimiento y detención de quienes hubieran participado en su comisión y proceder a la recogida de los instrumentos, efectos o pruebas, se podrán establecer controles en las vías, lugares o establecimientos públicos, siempre que resulte indispensable proceder a la identificación de personas que se encuentren en ellos, al registro de vehículos o al control superficial de efectos personales. Complementariamente a lo anterior,
El artículo 18 regula lo relativo a las comprobaciones y registros en lugares públicos, habilitando a los agentes de la autoridad para que practiquen comprobaciones en las personas, bienes y vehículos que sean necesarias para impedir que en las vías, lugares y establecimientos públicos se utilicen ilegalmente armas, explosivos, sustancias peligrosas, porten u otros objetos, instrumento uso medios que generen un riesgo potencialmente grave para las personas, susceptibles de ser utilizados para la comisión de un delito o alterar la seguridad ciudadana, cuando tengan indicios de su eventual presencia en dichos lugares, procediendo, en su caso, a su intervención. Para que pueda cumplirse este cometido, la ley orgánica impone el deber de colaboración a todos los ciudadanos y la obligación de no obstaculizar la labor de los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Contra la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, se interpusieron 2 recursos de inconstitucionalidad, 7 que impugnaban diversos artículos de la misma y que fueron resueltos por la CCCTC 172/2020, de 19 de noviembre y 13/2021, de 28 de enero. En la STC 172/2020, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad y la nulidad del inciso menor que, no autorizado, del art. 36.23 de la Ley Orgánica 40/2015, de 30 de marzo, y, haciendo uso de la posibilidad de dictar sentencias interpretativas, declaró no inconstitucionales otros preceptos impugnados, siempre que fueran interpretados con los criterios establecidos en la propia sentencia. 76, de igual manera, la sentencia 13/2021, de 28 de enero de 2021, también en sentencia interpretativa, declaró la no inconstitucionalidad de algunos de los preceptos impugnados, siempre que fueran interpretados con los criterios fijados en la propia STC 13/202.1. Libertad de circulación en el ámbito internacional y en el derecho de la Unión Europea. Estas libertades han tenido reconocimiento también en el ámbito internacional. Así, en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En el ámbito de la Unión Europea, la libertad de circulación constituye uno de los pilares fundamentales de la construcción del sistema de derechos. El artículo 3.2 del Tratado de la Unión Europea establece que la Unión garantiza la libre circulación de personas, aunque con el establecimiento de medidas adecuadas de control de fronteras exteriores, asilo, inmigración y prevención y lucha contra la delincuencia. TAM. En la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea consagra la libertad de circulación en su artículo 45, libertad de circulación y de residencia, que reconoce tal derecho a toda persona ciudadana de la Unión y se implica, igualmente, el derecho de residencia en cualquiera de los Estados miembros. 8. El desarrollo de esta libertad de circulación ha tenido su más amplia manifestación en el Acuerdo de Schengen, por los que, inicialmente, 5 estados de la Unión Europea decidieron, en 781-985, suprimir los controles de las fronteras exteriores. Los países que pertenecen al espacio Schengen no realizan controles fronterizos en sus fronteras interiores, las fronteras entre 2 estados que pertenezcan al espacio se ajustados a criterios comunes en Schengen, y realizan unos controles armonizados. Sus fronteras exteriores, las fronteras entre un estado que pertenezca al espacio Schengen y un estado no perteneciente al espacio Schengen. 4.2. Titularidad. Expresamente el artículo 19c atribuye la titularidad de este derecho a los españoles. Sin embargo, los extranjeros lo poseen en los términos señalados en el artículo 13.1c, que regula sus derechos, es decir, de conformidad con lo que establezcan los tratados y la ley. En lo que respecta a la posible titularidad de las personas jurídicas de estas libertades, cabe rechazarla respecto de la libertad de circulación que, como se ha señalado, es, en realidad, libertad de movimiento físico de la persona. Sin embargo, es más difícil dar la misma respuesta en el caso de la libertad de residencia, ya que también las personas jurídicas se establecen transitoria o establemente en determinados lugares. Como en su momento se dijo, son titulares de, por ejemplo, el derecho a la inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones. Un sector doctrinal les niega la titularidad del derecho que analizamos, al entender que la protección de su sede y domicilio debe realizarse a través del derecho de asociación, art. 22c, y de la libertad de empresa, art. 38c, pero el Tribunal Constitucional, STC 23/1989, FJ2, atribuye a las personas jurídicas la titularidad general de los derechos que, por su propia naturaleza, sean susceptibles de ser ejercidos no solo por personas físicas sino también por personas jurídicas, de donde parece desprenderse que, en la medida en la que las personas jurídicas pueden tener residencia, también podrían ser titulares de este derecho fundamental. 4.3. Límites a la libertad de circulación y residencia. Como se mencionó en un capítulo anterior, al que ahora nos remitimos, las libertades, dice el artículo 19c, pueden ser restringidas en los supuestos de declaración, estado de excepción o de sitio. De igualmente pueden ser limitadas por el ejercicio de otro derecho, por ejemplo, en caso de huelga art. 28c, si la persona es de edad, carece de la capacidad necesaria y está sujeta a la patria potestad o a la tutela
Oyen todos los supuestos de restricción o privación de libertad derivados de acciones ilegales y barra diagonal o judiciales previstas en la ley. Además, las libertades de circulación y policiales residencia tienen en el respeto a la propiedad privada otro de sus límites. El artículo 33 de la Constitución consagra el derecho a la propiedad privada y a la herencia, por la libertad de circulación y residencia no comprende la libre circulación y asentamiento en zonas privadas, sin autorización del propietario, en y por zonas públicas de acceso restringido. Por otro lado, en los límites a los derechos reconocidos en el artículo 19c, INIDE, como ha señalado a Rodríguez Díaz, la configuración del Estado autonómico. En este sentido, el artículo 139.2 del título 8 de la Constitución, dedicado a la organización territorial del Estado, prevé que ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y el estable cimiento de las personas, por lo que queda vedado a las autoridades de las comunidades autónomas y de los municipios, la restricción de estos derechos, salvo en los casos que pudieran estar específicamente previstos legalmente. La STC 148-2021, de 14 de julio resolvió, como se ha indicado ya en capítulos precedentes, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el Real Decreto 463-2020, de 14 de marzo y otras normas relativas a la declaración del estado de alarma por la COVID-19. Las medidas de contención establecidas en el artículo 7 del Real Decreto afectaron sustancialmente al derecho fundamental de circulación en la medida en la que se limitó toda circulación de las personas que únicamente podían circular por las vías de uso público para la realización de las actividades enumeradas en el propio artículo 7.1 y que, en síntesis, representaba la posibilidad de movilidad para realizar actividades necesarias, acudir al trabajo, asistencia sanitaria, obtención de productos básicos y comestibles, cuidado de mayores, menores y personas dependientes, desplazamiento a entidades financieras y de seguros, causas de fuerza mayor o situación de necesidad, añadió el art. 7, cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada, pero se restringió cualquier otra movilidad cero amparada por las excepciones del art. 7.1 del Real Decreto 463-2020. Los recurrentes alegaron que las restricciones fueron de tal intensidad que sobre o los límites establecidos para la declaración del estado de alarma en la Ley 4-1981, de 1 de los estados de alarma, excepción y sitio. El Tribunal Constitucional entendió que las medidas habían representado realmente una suspensión en el derecho de circulación y no una limitación del mismo, que es lo permitido en la Ley 4-1981 y declaró inconstitucionales y nulos, con el alcance detallado en la sentencia, los apartados 1,3 y 5 del artículo 7 del Real Decreto 463-2020.